Hoy hemos invitado a Jaime Guía para hablar sobre los indicadores macroeconómicos, porque, por ejemplo, uno de los indicadores macroeconómicos es el empleo. Y el empleo no se recupera, no se ha recuperado. Lo contrario, sigue aumentando el desempleo. Jaime, ¿me escuchas? Por favor, buenos días. Ah, ahí te escucho. ¿Cómo estás, Clever? Sí, ahí te escucho. Bajito, Sí, bajito, no sí. escucho todavía. Ahí yo te escucho. No sé si ahí me escuchan. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo te va, Ya. Jaime? No sé si me escuchaste. Eh, la, bueno, el saludo, te agradezco por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830M. Y me referí al nuevo, al flamante ministro de Economía, el doctor Simón Cueva. Eh, He dicho que es un hombre que tiene todos los títulos académicos profesionales y además tiene una experiencia, ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional y todas estas cosas, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿tiene un buen ambiente en su reto profesional como ministro de Economía del Ecuador? ¿Tú crees que va a tener algunos inconvenientes ahí en esa cartera de Estado, Jaime? Gracias a la invitación, Clever. Mira, efectivamente, cualquier persona que llegue al Ministerio de Finanzas va a tener serios inconvenientes en el manejo de la economía y del déficit público. Lo que, porque el problema que hay en el país es problema del país. Y el gobierno, cualquier gobierno que esté dirigiendo el Estado, tiene que conducir y arreglar los problemas que son de toda la sociedad. Ahora, lo que, querido Clever, me parece que en el país todavía no tenemos plena conciencia de que la crisis económica, fiscal y social que vive el Ecuador es la peor de los últimos 100 años. Es decir, la pandemia transformó el mundo, ocasionó crisis en todo el mundo y el Ecuador no está exento de esa crisis. Y más aún cuando recordemos, y en tu programa hemos hablado, que ya se venían arrastrando problemas económicos y fiscales serios antes de la pandemia. El déficit fiscal fue extremadamente elevado antes de la pandemia. Ya se sabía que no se podía pagar la deuda. La economía en el 2019 prácticamente no creció, permaneció estancada. Y todos esos problemas se profundizaron con la pandemia. Entonces, de aquí para adelante, ¿qué es lo que tiene que enfrentar el gobierno, el ministro de Finanzas y la sociedad en su conjunto? Bueno, son varios, entre ellos el déficit público. El déficit fiscal en este año no va a ser inferior a los 4.000 millones de dólares, estará entre 4.500 o quizás 5.000 millones, más pago de amortizaciones, de deudas a todo el mundo, de CETES, las necesidades de financiamiento son por lo menos de 15.000 millones de dólares. De esto lo hemos hablado en tu programa. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo en la parte fiscal? Que ese déficit de esa magnitud ya es de un déficit estructural, a pesar de haber reducido ya el gasto y estar en la inversión pública casi en cero, es decir, no hay inversión pública en el país. Entonces, ya lo que se requiere para arreglar el déficit son más ingresos y tal vez reducir la masa salarial pública, que es inmensa en el Ecuador. Por el otro lado, si no arreglas el déficit fiscal, es muy difícil que baje el riesgo país. El riesgo país este rato está cercano a los 800 puntos, es un riesgo elevado. Si no hay arreglo fiscal, definitivamente en el país no habrán inversiones, en el país no habrá cómo crecer. Al ambiente del elevado déficit tenemos una economía débil, empresas han quebrado, recuperar la economía va a ser difícil mientras no se arregle el tema de la pandemia. Y por otro lado tenemos un ambiente social explosivo.
5.7 millones de personas que están en el desempleo, en el subempleo, en la informalidad, 5 millones de personas que están en la pobreza. Entonces ese es un ambiente explosivo. Y por otro lado, hay dificultades para generar más ingresos al fisco. Una reforma tributaria se ve poco viable en la situación política actual. Tendrán que hacer algún esfuerzo para que haya más ingresos tributarios de alguna manera. Entonces, mira, todo el escenario es en extremo complejo, es en extremo complejo. Entonces, lo que el gobierno y el ministro de Finanzas tienen que propender es a encontrar acuerdos en el país para solucionar estos problemas que además, Clever, no son, además de no ser de fácil solución, no son de solución inmediata. Van a pasar varios años hasta que haya estabilidad fiscal, hasta que la economía crezca, hasta que se genere trabajo, que hayan inversiones, que haya la credibilidad y confianza suficiente para que el inversionista invierta, porque nadie va a invertir en el país si no ve un horizonte absolutamente claro de cómo se maneja el fisco y la economía. Y allí que tú ves, el tema es complejo, muy complejo, es un problema de país. Por otro lado está en la Corte Constitucional esta ley de aumento de sueldos en la educación, que significa un gasto adicional de unos 3.000 millones de dólares, una barbaridad que dejó el gobierno anterior. Ojalá esa ley se declare inconstitucional, porque eso destruiría totalmente el futuro fiscal y económico del país. Entonces, sobre esta realidad tan compleja, que tiene que estar muy consciente toda la sociedad, debemos encontrar acuerdos de gobernabilidad para salir adelante. Caso contrario, si los problemas se profundizan, bueno, aquí es realmente incierto lo que puede pasar en el país. Lo has graficado muy bien, Jaime. Has graficado muy bien la situación económica y social del país. Con las declaraciones del señor Issa de semana, cuando fue elegido presidente de la Corte, con esta olla de presión que está ahí viendo con el problema de los transportistas y un asunto evidentemente como el que tú has señalado, que es prácticamente dramático. La pregunta que te hago, que es la del millón: ¿cómo le pone el cascabel al gato el presidente Guillermo Lasso? Esa es la pregunta. Bueno, mira, el presidente tiene que enfrentar esto con absoluta prudencia. Yo creo que los anuncios que han hecho en el gobierno van en la dirección correcta: atraer inversiones, arreglar las cuentas públicas, generar transparencia, confianza. Esa es la dirección correcta. Ahora, el tema fundamental está en tener la pedagogía adecuada para que todos los sectores de la sociedad comprendan, primero comprendan la realidad nacional, y segundo, comprendan los esfuerzos que se tienen que hacer en todos los segmentos de la sociedad para sacar adelante al país. Porque, mi querido Clever, el país no va a salir adelante sin el esfuerzo de todos. Unos en mayor medida, otros en menor medida, pero esto va a ser un esfuerzo de largo plazo. Tú sabes, tú inviertes, tú manejas una empresa y sabes que invertir no es fácil en el Ecuador, que generar riqueza no es fácil en el Ecuador, y que para generar riqueza y para invertir, si no tienes cuentas ordenadas, pues nada se puede conseguir, como en un lugar, como en una empresa. Pero esta es una tarea de largo plazo. Y lo principal, el problema principal es que no se entiende en el Ecuador, cómo funciona la economía, cómo funciona el fisco. Mira, te voy a poner un ejemplo. Con esta Asamblea Nacional, hace unos días, adoptan una resolución haciendo un exhorto al gobierno para que aplique la ley
de esta ley de educación que incrementa el gasto público una barbaridad y destruye la seguridad social. Entonces, si la Asamblea no entiende, que para gastar hay que tener recursos, y que este rato, en este momento, lo poco que se tiene para educación, para salud, para pagar sueldos, no alcanza, y que el Seguro Social está quebrado. Entonces, si ellos no entienden, si los indígenas no entienden que hay que reducir el subsidio a los combustibles, si los trabajadores no entienden que hay que generar formas de trabajo para los que no tienen y no para los que tienen, y si en general los trabajadores, los indígenas no entienden que este momento, Clever, es un privilegio tener trabajo en el sector público y en el sector privado, y que en el sector público esos sueldos son de privilegio, mucho más elevados que en el sector privado. Bueno, aquí se tienen que entender muchas cosas para llegar a acuerdos, pero mi querido Clever, esta va a ser una tarea de largo plazo. Mira tú, que el ingreso por habitante del Ecuador de este año, que es menos de $500 al mes, que es nada, con eso no se puede vivir. Ese ingreso por habitante retrocedió al año 2012. Y si la economía creciera de aquí en 4 años al 3% anual, en el 2025 tendríamos el ingreso por habitante recién del año 2016. Entonces el Ecuador necesita crecer a tasas de 5, 6, 7% anual durante décadas. Y para eso necesitamos inversiones anuales de alrededor de $30,000 millones y más del sector privado, porque el sector público no puede hacer nada. Necesitamos inversiones extranjeras de por lo menos $5,000 millones anuales, y el año anterior las extranjeras de inversiones fueron de 1,000 millones. Es decir, mira, hay todo un reto, un desafío para el país que es inmenso. Y eso es lo que hay que recalcar en tu programa y hacia toda la sociedad. Entonces la tarea del gobierno es unir a la sociedad en torno a estos objetivos comunes, que no son otros, sino tener cuentas ordenadas, tener un ambiente para invertir, firmar acuerdos comerciales, exportar más, atraer inversiones, y en esa dirección tiene que caminar el país. Pero todos tenemos que entender eso. Es decir, todos tenemos que, Clever, estar orgullosos de aportar algo para construir un nuevo país. Esa es la situación actual del Ecuador. O sea, es un cambio, pero inmenso, de la historia del país. Si queremos en el Ecuador continuar haciendo lo mismo que en las décadas pasadas, los resultados no van a ser diferentes. Entonces tenemos que cambiar en la visión del desarrollo, en la visión de las responsabilidades sociales, de las responsabilidades como ciudadanos, en la responsabilidad del manejo de las cuentas públicas. Es decir, hay mucho por hacer, y ese es el gran reto de Guillermo Lasso en el gobierno, ¿no? 8 en punto, mi compañero, el señor licenciado Jorge Escobar tiene inquietudes, mi estimado Jaime Carrera, para usted. ¿Cómo está, Jaime? Un gusto saludarlo. Buen día y bienvenido a Hola, Contrapunto. Jorge. Un gusto oírlo. ¿Usted qué opinión tiene en torno a lo que debe de hacer Simón Cueva, ministro de Finanzas, en estos diálogos con el Fondo Monetario Internacional? Porque lo que se comprometió con el gobierno de Moreno fueron $6.500 millones, hay 2.500 millones pendientes, pero solo para este 2021 el gobierno de Lasso tiene una necesidad de financiamiento por más de $8.000 millones. La idea sería ampliar ese acuerdo con un nuevo monto o hacer un refinanciamiento que permita alivianar la carga para pagar ese primer tramo que se contrajo con Lenin Moreno, pero que también permita tener algo más de oxigenación para estos 4 años de Guillermo Lasso. Mire, Jorge, creo que el gobierno y creo que Cueva están en las conversaciones con el fondo. Hay un antecedente importante, que el Fondo Monetario, dadas las condiciones del país debido a la pandemia, es bastante más flexible y está dispuesto a ayudar al país. Y efectivamente el acuerdo que firmó el gobierno anterior, que era hasta el próximo año,
establecía préstamos por 6.500 millones de dólares. Dentro de esos 4.000 del fondo y el resto de multilaterales. Me parece que hasta el mes de agosto va a lograr el gobierno redefinir ese acuerdo y extenderlo hacia un más largo plazo con un horizonte que es el horizonte del gobierno de 4 años. Eso sería lo lógico. Entonces, en primera instancia, hagamos estos números, ¿no? Si el déficit fiscal se reduce a alrededor de unos 4.500 millones de dólares, el fondo, en el nuevo acuerdo, el Fondo Monetario Internacional en este año desembolsaría 1.500 millones de dólares. El resto de multilaterales me parece alrededor de otros 1.500, serían 3.000. Entre el mes de agosto y septiembre, el Fondo Monetario va a regalar al Ecuador alrededor de 1.000 millones de dólares, que es un aporte a todos los miembros del Fondo Monetario, a todos los países, por el tema de la pandemia. Entonces allí se lograrían unos 4.000 millones de dólares, que con eso se financiaría el déficit de este año. Aparte de financiar ese déficit, habría que pagar amortizaciones por otros 4.000 millones, se haría rollover de deuda interna, rollover de CETES, se pasaría para adelante bicicleteando un poco las deudas porque no hay otra alternativa, se acumularían más deudas con el Seguro Social, también se pagaría algo con bonos y se acumularían más atrasos. Bueno, así se saldría hasta este año. Ahora en el próximo año el acuerdo seguramente va a permitir un déficit un poco más elevado que el que estaba en el acuerdo anterior. Pero para financiar ese déficit también los multilaterales y el Fondo Monetario tendrían que dar recursos para financiar ese déficit con recursos de estos organismos que son de más largo plazo y menos costosos en intereses. Pero necesariamente, don Jorge, para el próximo año se necesitan ingresos tributarios adicionales, porque no hay alternativa. Es decir, si no hay ingresos tributarios adicionales, las cuentas públicas no se pueden arreglar. Entonces habrá que ver cómo camina la reforma tributaria para procurar más ingresos al fisco. Por otro lado, es de esperar que también el precio del petróleo ayude en algo y haya más recursos por el tema petrolero, aunque esto es incierto y el Ecuador no puede seguir dependiendo del petróleo. Entonces, yo creo que el horizonte de redefinir el acuerdo con el fondo hacia un horizonte más largo de 3 o 4 años y tratar de en ese horizonte estabilizar las cuentas públicas y que a su vez hacer que el país vaya creciendo, esto va a ayudar mucho para que en los próximos 4 años logremos estabilidad fiscal y estabilidad económica y al bajar el riesgo país con un programa adecuado y ordenado de 4 años, podríamos generar las condiciones para que el sector privado invierta, porque este rato el problema de crecer en la economía es un problema del sector privado. El sector privado tiene que invertir, pero si no ve este horizonte claro de estabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, entonces tampoco van a fluir las inversiones. Entonces un programa con el fondo va a ayudar de manera importante, si es bien estructurado, a bajar el riesgo país y a generar las condiciones para que vengan inversiones. Por otro lado, habría que ver qué hace el gobierno en cuanto a traer inversiones en el sector petrolero, en el sector minero y en otros, y lograr concesiones de obra pública que son importantes, porque el Estado no tiene plata para invertir, entonces habrá que concesionar algo. Bueno, en rigor tiene que haber un programa económico y fiscal coherente que promueva la confianza en el inversor y en la economía, atado a un programa serio con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que estas son las vías que el gobierno va a elegir y me parece que está en esa dirección, ¿no? Sí, tengo una última inquietud. En torno a lo que usted planteaba, la disminución de la masa salarial pública, ¿qué tan factible sería aquello, teniendo en cuenta que el gobierno de Lenín Moreno hizo lo propio, no solo con disminución salarial, sino también con
liquidación de personal en el sector público en varios frentes cuando decidió no renovar los contratos ocasionales, por citar un ejemplo. Cuando el gobierno de Guillermo Lasso ha dicho pues que la idea es fomentar el empleo y también la productividad, y me imagino que al menos ha de poner el ejemplo en casa. ¿Usted cree que aquello sería factible? Mire, no tiene opción el gobierno en esa dirección. Lamentablemente, en el gasto público, el peso del gasto de personal del Estado es demasiado elevado. Mire, le voy a poner una cifra. 9.500 millones de dólares se gastan en sueldos en el presupuesto del Estado. Esos 9.500 millones de dólares representan más de lo que se recauda en IVA e impuesto a la renta. Más. Entonces es inevitable, y ese yo creo que es el principal reto del gobierno actual, reducir ese gasto de personal. El gobierno anterior hizo muy poco en esto, porque realmente no lo redujo. Lo que hizo fue un poco falsear las cifras, en vez de reflejar todo el gasto en personal en gasto corriente, lo metió por inversiones, es decir, lo escondió. Pero el real gasto de personal actualmente es de 9.500 millones de dólares. Eso es insostenible, porque mire usted, el total del ingreso tributario en este año, va a ser alrededor de 13.000 millones de dólares. De esos 13.000, 9.500 se van en sueldos. Es algo inmanejable en el país. Y peor si la Corte Constitucional no declara inconstitucional el aumento, la duplicación del sueldo del magisterio, que sería 2.500 millones de dólares más. Entonces, si usted le aumenta 9.500, 2.500, tiene 12.000 millones de dólares en sueldos en el presupuesto del Estado, es una barbaridad, es inviable. O sea, no, es imposible, no se puede manejar. Entonces, necesariamente el gobierno actual tendrá que reducir ese gasto de algunas maneras, suprimiendo partidas, mejorando la eficiencia de la estructura del Estado, liquidando algunos contratos ocasionales, nombramientos provisionales, porque don Jorge y Clever, la burocracia pública es en extremo pesada. O sea, y eso dificulta las actividades de las personas y de las empresas. Vea, solo le voy a poner un ejemplo. En la estructura de un ministerio hay un ministro que le ordena al viceministro, el viceministro que le ordena a su secretario, el subsecretario que le ordena al director nacional, el director nacional que le ordena al director local, el director local que le ordena al analista, el analista que le ordena al conserje. Es una tortura manejar el sector público y hacerlo eficiente. Es una tortura, es una barbaridad. Entonces, una parte importante que tiene que enfrentar el gobierno es ese peso de la burocracia pública y su ineficiencia, sin contar con los hechos de corrupción que los vemos todos los días, y que espero que este gobierno seguramente lo va a enfrentar con transparencia y con una gestión adecuada de la gestión de la burocracia pública, ¿no? Gracias, Jaime. Bueno, Jaime, muy claro, como siempre, muy actualizado. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco a nombre de los oyentes de Huancavilca 830M. Que te vaya muy bien, ¿ah? Gracias, mi querido Clever. Un abrazo a ti, a don Jorge y a la audiencia. Gracias. Muy amable, gracias.